vamos a hablar sobre la población y los trabajadores para la plantación cacaotera. En el siglo XIX, en el Ecuador, se dio una violenta concentración de migración desde la región austral a la costa ecuatoriana. Esto por la gran necesidad y la alta demanda de mano de obra para las haciendas cacaoteras. Los grandes latifundios y los terratenientes empezaron a exportar cacao en grandes cantidades al exterior, lo que hacía necesario personas que cultivaran el producto. ¿Qué ocurrió? La mano de obra era demasiado escasa. Las haciendas se centraron en la parte de Guayaquil y a pesar de que había pequeños jornaleros, sembradores y campesinos en la región costera, no abastecía la gran demanda. Las bases del precapitalismo hacían que se acumularan grandes partes de tierra, pero no habría mano de obra para cultivar. Por tanto, se dio una migración masiva. Esta migración masiva serviría para alimentar las haciendas de todos los campos cacaoteros. Esto tendría su mayor afluencia precisamente en el año de 1880 hasta 1920. El crecimiento migratorio tendría como parte positiva el desarrollo de la agro, la mejora en las formas de producción respecto a la tierra. Claro que esto sería lo único bueno, porque no mejoraron en absoluto nada de la forma de trabajo que tenían los campesinos. El agricultor trabajaba en formas deplorables, en jornadas extendidas. Los plantadores empezaron a crear gremios que buscaban mejorar las calidades de trabajo, pero enfrentaron diferentes problemas. El primero es que no eran escuchados. El segundo, empezó a haber un brote de enfermedades. Esto porque los puertos, especialmente en Guayaquil, empezaron a traer barcos del extranjero que trajeron consigo enfermedades como la viruela. Asimismo, las enfermedades tropicales que siempre han existido ante la ausencia de vacunas empezaron a acumularse y las formas de trabajo generaban contagios masivos. Ahora, pese a que los trabajadores de la costa eran tolerantes a este tipo de enfermedades, la migración de la sierra no estaban acostumbrados a este tipo de clima, a este tipo de trabajo y tampoco a las enfermedades que vinieron en barco. ¿Qué ocurrió? La problemática de la mano de obra se desembocó en algo llamado comercio de trabajadores, una especie de forma de esclavismo en el siglo, principalmente porque para el 1900 empezó la construcción del ferrocarril en el Ecuador, que provocó que necesitáramos mano de obra para construir el ferrocarril, pero esa mano de obra, al ser una magna obra que atravesaba la sierra de la costa ecuatoriana, no había personas que estuvieran dispuestas a trabajar en el ferrocarril, porque las personas que se interesaban en la mano de obra del ferrocarril eran secuestrados por los terratenientes, necesitaban mano de obra. Entonces las haciendas cacaoteras se percataron de que había mano de obra circulando y empezaron a captar a estos trabajadores del ferrocarril. Pero ¿bajo qué términos? Relaciones asalariales. Se les pagaba jornales como una forma de contrato, pero no representaban en lo absoluto el trabajo que realizaban los trabajadores. ¿Cómo sostendrían la economía cuando no había una producción necesaria? Entonces empezó algo llamado relaciones salariales injustas, y unas de libertad y otras de obligación. Por tanto, imagínense en el siglo XIX, cuando las grandes haciendas empezaron a producir. Lo que empezó a pasar es que llegó las obligaciones de los trabajadores. ¿A través de qué? Pequeños acuerdos de trabajo como el concertaje, que era la forma de explotación más absurda de toda la época. Los mismos guasipungos provenientes de la sierra empezaron a trabajar de tal manera sin una retribución económica. A diferencia de los guasipungos de la sierra, en la costa no recibían ningún tipo de remuneración, salvo en jornales diarios. Y vino un nuevo problema. Al no haber un dinero circulante porque la producción del cacao tardaba meses, empezaron con algo llamado principio de devengado, que era básicamente sembrar una planta, cuidar de la planta, esperar que produzca
y vender el producto, pero este proceso podría tardar. Ahora, la producción era en tonelajes y unidades y plantas de cacao. Entonces, al hablar de 7.000 plantas, este proceso podría tardar en promedio de 5 a 6 años. Una relación contractual muy injusta. Pero ¿cómo las personas aceptaban ese tipo de contratos? Simple. Los grandes terratenientes de la costa ecuatoriana se acercaban a la sierra ecuatoriana. ¿Para qué? Venían a los grandes latifundios de la sierra, se acercaban a los dueños de las haciendas y ¿qué pasaba? Los guasipungos generalmente aquí tenían que devengar cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de producto y entre otras cosas. El terrateniente de la costa ecuatoriana pagaba esos valores al terrateniente de la costa, de la región sierra, y se llevaba a sus trabajadores, con todo y su familia. Ahora le debían retribuir esos valores al dueño de las haciendas cacaoteras. ¿Compras de esclavos? No. Los términos de esclavismo hablaban de libertad y ausencia de derechos. Lastimosamente se les daba trabajos en las haciendas cacaoteras, pero a riesgo de la vida. Obviamente no se les informaba de las enfermedades y se iban a morir. Cuando el ferrocarril empezó a avanzar, empezaron un nuevo problema. La migración empezó a ser voluntaria, por obviamente buscar mejoras de vida y saber que siempre se necesitaba trabajo en la región costa. Pero eso solo nos daría paso a un gran problema poblacional, que se vería muy afectado. Y de hecho, mi compañero les va a hablar sobre la población, especialmente de los ríos y guayas. Y vamos a ver si es que en la historia nos demuestra que puede haber cambios significativos. Mi nombre es María José Intriago Palacios y hoy les voy a hablar de la población de las provincias de Los Ríos y Guayas. En 1950, la población de la provincia de Los Ríos se calculó entre unos 60.000 habitantes. Si cada modo de producción tenía su propia ley demográfica específica, la plantación sería inaudible y se produciría un excedente de población. A partir de 1880, los productores de cacao aumentaron la población en las zonas costeras. La población de la provincia de Los Ríos aumentó de un 3.73 a un 7.57 por kilómetro cuadrado. El crecimiento de la población es el opuesto al periodo del crecimiento de la población de la sierra, pero la proporción es mucho menor que la registrada en el país en 1892. Por el contrario, la zona costera aumentó el 19% al 32% durante el mismo periodo, entre 1892 y 1838. La provincia de Guayas y la provincia de Ríos aumentaron de un 7,17% a un 13,6% y del 2,6% a un 4,1%. Las migraciones de la zona sierra se daban por motivos analíticos y esas personas venían principalmente de las provincias de Azuay, Cuenca, Cañar y ellos les servían a la agricultura, eran los agricultores de esa zona. La provincia de Los Ríos, la región alta logró recibir la mayor parte de inmigrantes de la sierra. Los trabajadores traídos de Imbabura eran negros fuertes de apellido Mina. Los traían los mayordomos y ellos eran entre 20, 30, 50 y hasta 100 familias. Otros también provenían de las provincias centrales. Es más, en Milagro, en Yaguachi exactamente, entre los 66 agricultores que entrevistaron en ese entonces en la finca de Angélica, 15 llegaron a la finca como jornaleros o agricultores. Luego, en China se pueden encontrar signos de migración. Sin embargo, no es posible e incluso es difícil cuantificar este proceso, porque el proceso de migración estaba lejos de satisfacer el deseo laboral de los productores de cacao. Lo que se puede determinar son ciertas características de la población inmigrante. Las zonas con mayor flujo de tráfico son específicamente las provincias de Cañar, Azuay, y esto se debe ser el resultado del proceso temprano de la subdivisión de tierras de la región.
en las relaciones comerciales, tradicionales. Incluso en las zonas costeras, la mano de obra local era la persona más comúnmente utilizada para transportar ciertos objetos y productos de gran peso y gran volumen. Por otro lado, la migración es básicamente dos tipos. El primer tipo que podemos encontrar son los inmigrantes libres, que parecen estar compuestos principalmente por familias indígenas relativamente jóvenes que vendían sus propiedades y en la mayoría de los casos ellos escapaban de los diezmos, la mayoría de ellos procedentes de las comunidades libres de la sierra. Esta migración básicamente consistía en traer a toda la familia y muchos de ellos eran trabajadores de la finca de mesetas y llegaban a un acuerdo con el propietario de la tierra con anticipación para pagar las deudas contraídas por los indígenas y compensar a los propietarios. Una variante de este sistema de pago inicial se implementa también haciendo anticipos a la población de la sierra para que paguen sus deudas con la iglesia, con el Estado o con los usureros para poder pagar sus deudas. Tuvieron que trabajar en las plantaciones, aquellos agricultores. Otra variante era realizar un transporte puro y simple pagando los gastos de viaje. La inmigración, ya sea libre o ya sea forzada, casi siempre se daba entre los pequeños agricultores de la zona, comparando con el salario de 1 a 1,20 era un incentivo importante. En obras públicas en la sierra también se podían obtener de 10 a 15 como trabajadores temporales. Al mismo tiempo, la pobreza de los agricultores permitía que los agricultores podían reprimir cualquier tendencia al alza de los salarios. Los trabajadores de la sierra tenían dificultades al adaptarse al clima costero cálido y húmedo. Entonces, en muchos de los casos se observó que ellos contraían enfermedades exclusivas de la zona costera, y esto les provocaba a ellos que fueran atacados por enfermedades humanas, hepáticas, cardíacas, debido a la presencia de disentería, la malaria, la tuberculosis, la peste. Incluso la tasa de mortalidad de la población inmigrante era muy alta. En los 90, la población rural y los terratenientes, la mayoría de las exportaciones agrícolas de América Latina, la burguesía cacautera de Ecuador puso su mirada en la sierra, con su interior natural y recursos laborables, sin embargo, orientándolo a conflictos con los terratenientes, los principales beneficiarios de esta área densamente poblada. Para los propietarios, el valor de la propiedad no se medía en hectáreas, sino en el término de la capacidad de generar ingresos del trabajo. Por lo tanto, la disputa por esa fuerza de trabajo fue ardua y no apoyó plenamente a los cultivadores de la costa. La disputa cambió solo después de la Revolución Alfarista en 1895. La lucha contra el trabajo desarrollado entre la emergente burguesía agrícola exportadora y los terratenientes de las tierras altas fue una característica de la mayor parte del siglo XIX, tratando de romper los cientos de vínculos que dejaron indefensos a los agricultores. De hecho, las deudas impagables no solo recaían sobre sus hombros por los forzosos del terrateniente, y los adelantos pretendidos o reales también estaban vinculados a los diezmos del clero, que a su vez era el primer terrateniente del país, estando sujeto a leyes de contribución asesoría a los pueblos indígenas. Por lo tanto, para los cacauteros de la costa era un problema romper el pesado marco legal que los posibilitaba la migración de la sierra, y por otro lado asegurar la infraestructura física para la migración, los ferrocarriles y las carreteras, y la batalla se centró primero en las leyes de la iglesia y del Estado. Luego, la ley laboral complementaria sería derogada por el gobierno liberal de Eloy Alfaro el 18 de agosto de 1895, quien abolió el impuesto territorial sobre los pueblos indígenas en virtud del mismo decreto. El clero, que recolectaba los diezmos para apoyar a los terratenientes,
no solo fue uno de los mayores obstáculos al desarrollo agrícola, sino que también ejerció presión sobre los campesinos indígenas de la sierra, en particular con una codicia limitada por los pueblos indígenas. Los productores de cacao se opusieron al cobro del diezmo para evitar el desarrollo agrícola de la pesada carga legal, que finalmente se convirtió en un impuesto territorial en 1891. Los indígenas quedaron exentos del impuesto ya fue en 1895. La lucha por la mano de obra para asegurar el desarrollo de la producción del cacao involucraba otros aspectos también importantes. Uno de los principales aspectos era el desarrollo de la infraestructura vial para unir áreas de la zona de la sierra y de la zona de la costa, para así agilizar el desarrollo y la movilidad de la población. El apoyo a la construcción de las carreteras permitió a los productores tener un dinero para participar, mientras que los trabajadores participaban en el impulso de la construcción de los ferrocarriles. Hablando del ferrocarril ecuatoriano y la mano de obra trasladada, en 1861 se hace una relación o colaboración con empresas nacionales e internacionales para la construcción del ferrocarril ecuatoriano, con el fin de unir los tramos de la costa y la sierra, especialmente de Quito a Guayaquil y de Guayaquil a Quito. Esto no solo como medio de transporte para personas, sino también para el transporte de productos comerciales en todo el país. En 1973, el Dr. Gabriel García Moreno decreta el inicio de la obra para posteriormente inaugurar el primer tramo de Guayaquil a Quito, que iba desde Yaguachi hasta Milagro. Sin embargo, tras su muerte 12 meses después, la obra queda totalmente paralizada. Aproximadamente 20 años después, el general Eloy Alfaro Delgado decide inaugurar la obra nuevamente y renovarla, gracias al apoyo del capital norteamericano y de los hermanos Archer Harman, quienes eran ingenieros y apoyaron al proceso de construcción. Lamentablemente, tras la llegada de la fiebre amarilla y las distintas condiciones del clima, la mano de obra trasladada jamaiquina y la nacional muere. Fueron sus cuerpos enterrados en fosas comunes y pronto se consiguió nueva mano de obra extranjera y nacional para poder continuar la obra del ferrocarril ecuatoriano. Finalmente, en julio de 1908, el general Eloy Alfaro inauguró la estación de Chimbacalle en Quito y su logro por unir las ciudades de Quito y Guayaquil. Gracias a esta gran obra, se requiere construir más caminos para facilitar el transporte cercano entre provincias, por lo que los plantadores aportan económicamente y en mano de obra para la construcción de los caminos e impulsando a la vez la migración. Durante los varios procesos que se dieron para la construcción de esta obra, se tuvo que analizar cada tramo para que estuvieran bien establecidos y evitar fallos en el transporte y seguridad de quienes estaban a cargo y aportaban en esta gran obra. El ferrocarril trasandino es catalogado como el tren más difícil por construir, ya que en la época no se disponía de todos los materiales para la correcta construcción de este. Sin embargo, se supo cómo construir y se tuvo éxito en sus estructuras. Actualmente, este tren es catalogado como Patrimonio Cultural del Ecuador, lo que ha hecho un gran progreso para el país en el mercado comercial y como medio de transporte para los ecuatorianos. Hola, mi nombre es Carlos Rubén Molina Huertas. Yo les vengo a hablar sobre las grandes propiedades y capital extranjero. Una de las principales características es la plantación. Características que se da gracias a una existencia de capital foráneo. Y esto ayuda a la región y al país. Las capitales principales para la plantación suelen proporcionar los extranjeros, ya que se hallan los fondos de accesorios para la operación de una plantación para el país. Las ganancias producidas irán a pasar al extranjero, lo que bloquearán los procesos internos de acumulación. Por lo tanto, la composición orgánica del capital será baja. En el Ecuador, durante el periodo cacaotero, no podía ser una excepción a pesar de la introducción del capital extranjero.
adoptaba una y muy diferente a lo que se observaba en diferentes países latinoamericanos. Empresas asociadas al capital extranjero, la Plantagen Clementina fue la primera sociedad limitada en que una familia de gran propietaria que se asoció al capital extranjero. Alemania fue la más grande importador de cacao desde el año 1903 a 1914. Tuvo un gran interés en la fabricación de chocolate hacia aquel país. Por otro lado, otros comerciantes como Hermann Müller, que además era representante de ese país, muchos socios se habían instalado en 1880 en ese país, lo cual se dedicaban a la exportación e importación, por lo cual conocían muy bien acerca de los negocios. Hermann Müller, como Ricky, fueron encargados de sindicatos de tenderos de acciones, como conocían el capital foráneo en ese periodo. La corporación Plantagen Clementina financió numerosas cajas de secamiento e incluso un ferrocarril para el transporte interno de la plantación. La familia Durand-Ballén en 1890 convirtió una de sus propiedades del cantón Babahoyo en una corporación de acciones con sede en Hamburgo. La familia Durand-Ballén se radicaron en París, donde fueron por unos largos años cónsules ecuatorianos. Y las funciones administrativas y funcionarias fueron directamente encargados a los alemanes. Adolfo Hermann fue muy importante, ya que inició el sistema de cultivo de cacao, y no solamente introduciendo las cajas de secamiento y del ferrocarril, sino que introdujo el sistema de injertos para la renovación de los cacahuales. Y este logro fue condecorado por el gobierno de Ecuador durante la presidencia de Tamayo. En 1907, la familia Puga seguía un camino abierto por los Durand-Ballén al organizar una empresa la cual llamó Cacao Plantagen, es decir, una sociedad alemana con acciones del portador. El capital de las acciones estaba distribuido en 1.500 acciones, es decir, 2.700.000 sucres. Y esto permitió recibir un cuantioso préstamo por los bancos alemanes. Este préstamo sirvió para cancelar préstamos adquiridos en otros bancos comerciales y agrícolas y para el desarrollo de las plantaciones. La Guerra Mundial en 1914 produjo una desvalorización de la moneda alemana y de las acciones y papeles fiduciarios respaldados por la dicha moneda. Los Puga aprovecharon la coyuntura para cancelar la deuda con los banqueros alemanes, utilizando los fondos que estaban acumulados en Europa, Holanda, Francia y Alemania, que pertenecía a la familia. Por el concepto de sus participaciones, utilidades Plantagen, Puga además les quedó un remanente de dólares que en buena parte de ellos fueron utilizados para negociar la compra de las acciones que tenía el banco en el centro comercial y agrícola. Esto fue arreglado definitivamente en 1921, quedando a la familia en deuda con el banco. A diferencia de Durand-Ballén, la familia Puga siempre mantuvieron el control administrativo en el transcurso del auge. Solo tuvieron una pequeña confusión con un embargo de sus propiedades que fue en el año de 1922, recuperándose más tarde. Las plantaciones de Tengel, una de las más grandes cacaoteras del mundo, con unas 50.000 hectáreas, es otro de los casos de la participación extranjera.
Leonardo Stagg, hijo político del propietario, viajó a Londres para buscar capitales que ayuden en el desarrollo de la propiedad. En ese mismo año formó la Camayo Tengel, en la que participaron varios banqueros ingleses. Tengel se volvió una de las más grandes productoras, ya que plantaron más de 3 millones de árboles de cacao. Tengel fue una de las plantaciones más golpeadas por las enfermedades, lo que decidió eventualmente los banqueros ingleses recortar cualquier inversión extranjera y buscar nuevas fuentes nacionales. Profesora, buenos días compañeros. El tema que les voy a dar a continuación es ganancias y acumulación de la plantación cacautera. Básicamente este estudio consiste en la extracción de plus trabajo en la plantación cacautera. A su vez, estudia la formación de las tasas de ganancia y el proceso general de acumulación. Sin embargo, no deja de plantearse un sinnúmero de problemas. Esto debido al carácter de transición de todo este proceso. La reproducción de la fuerza de trabajo, sembradores y jornales, pasa por una inserción en la economía de mercancías, que está relacionada con una producción que abastece un mercado a gran escala. Este viene a ser el mercado mundial. La producción cacautera tuvo una inserción a un mercado de gran escala. Plantea de hecho la posibilidad de que este genere grandes cambios sustanciales en las relaciones de producción y en los medios de producción. Los cambios sustanciales no desembocan, sin embargo, en una relación salarial pura que ligue a obreros agrícolas con capitales agrarios. Estos elementos analizados configuran más bien en el carácter de transición en todo este proceso. Campesinos que se proletarizan, también que perciben salarios, los grandes propietarios que no producen únicamente una función de la renta, sino también de manera creciente lo hacen en función de la ganancia. Las relaciones de producción en la plantación cacautera, rendición de cultivos y jornales endeudados, lógicamente generan una forma particular de plus trabajo, que no es directamente asimilable a la renta, ni a la plusvalía, tratándose más bien de una forma específica de transición. A continuación, el siguiente subtema que les voy a dar de mi tema principal se llama la rendición de cultivos como relación de producción. Se presenta como una relación entre el trabajador y el propietario de la tierra, mediante lo cual un productor directo, en general una familia, se obliga a sembrar una cierta cantidad de árboles preestablecida en un territorio no cultivado. Esto se da cuando el propietario tiene previamente la propiedad o posesión. La unidad familiar puede usufructar ciertos cultivos complementarios a la producción cacautera, tales como plátano, arroz y yuca. Esto percibe adelantos monetarios o préstamos en relación al estado de la siembra. Percibir jornales en la plantación cuando un pago monetario por cada uno de los árboles en buen estado. La reproducción material del sembrador y su familia está asegurada por un fondo de consumo que comprende los siguientes puntos: cultivos de subsistencia, los adelantos monetarios, los jornales y la retribución monetaria final. Son elementos usados cuantitativamente y cualitativamente. También tuvo un papel muy importante. Los medios de producción permitieron a ciertos grandes cacauteros superar el sistema de rendición por el empleo de jornaleros.
En el proceso de siembra, conocido por manguereo, ojo, esto no implica solamente la utilización de medios mecánicos, sino la reducción del tiempo necesario para la ejecución de la siembra y un abaratamiento de los costos de producción. El sistema de siembra por manguereo hace útil la utilización de sembradores, pues impide el cultivo de bienes de subsistencia. La rendición de cultivos durante el periodo del auge se asemeja mucho más al pago a destajo o por obra, aunque manteniéndose ciertos elementos de la relación servil. Como los cultivos de subsistencia, la finalidad de la siembra, sea esta por rendición o por manguereo, es la puesta en la producción de un cierto número de árboles de cacao que producen a partir del momento de utilización, el momento de su habilitación. Durante los 70 y 80, la siembra tuvo un proceso de despegue de la actividad de productividad. El costo inicial de la producción al momento de la instalación del producto, en que los árboles productores actúan como verdaderos capital árbol, fruto del trabajo humano. Este costo de despegue deberá ser articulado al número de años que el árbol produce. El siguiente tema que les voy a plantear en este momento se llama los jornaleros asalariados como la relación de producción. La concentración de la tierra y el proceso seguido para alcanzar no solamente expulsa una masa campesina, sino que impide que los inmigrantes campesinos de la sierra y de la costa norte se asienten como tales, y obliga al mismo tiempo a estos a concentrarse como jornaleros en la plantación. Se trata de un proceso de proletarización, tal como se observa en otras latitudes, y que tiene como resultado la creación del proletariado, cuyo único medio de subsistencia es la conservación y la reproducción material. Lo encontrará en el salario. Hay que tener en cuenta otros factores que inciden en la fundamentación de la relación salarial. En primer lugar, la determinante demográfica, en la medida en que tanto el campesino expulsado como el migrante reciente son mutuamente escasos en número, lo cual impide la creación de una gran oferta de mano. En segundo lugar, subsisten inmensos territorios no habilitados que, si bien no sirven para el cacao, pueden permitir otros cultivos rentables, como por ejemplo estos serían el café, el maíz, el plátano, entre otros. El caso como el Cantón Santa Rosa, la provincia del Oro, la zona de Santo Domingo de los Áchilas, Santo Domingo de los Corados en la provincia de Pichincha, etc. En tercer lugar, tenemos el efecto de superestructuras jurídicas imperantes que regulan la relación laboral en términos estrictamente precapitalistas. Finalmente, los circuitos comerciales determinan patrones de consumo que se basan en bienes de subsistencia importados, lo cual de hecho encarece el costo de la fuerza de trabajo, teniendo en cuenta que no se han generalizado
Por estas razones expuestas en el trabajo, ninguna producción pequeña o grande de bienes o subsistencia. Estos factores determinan una forma específica y particular de la relación salarial de mujeres y niños, entre otros, sin posibilidades de recuperación de la energía gastada. Paulatinamente destruye las capacidades laborales. Esta sobreexplotación es más visible en los momentos de cosecha, donde se recurre a todo el potencial físico del trabajador. Baja el nivel en los periodos de limpieza, en que el trabajador tiene un poco más de descanso, lo que en cierta manera le puede permitir recuperar una parte de la energía gastada en la época de cosecha. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a hablar sobre plus trabajo, ganancia y la renta en las plantaciones cacauteras. La plantación cacautera surge en el Ecuador como respuesta al papel asignado al país dentro de la División Internacional de Trabajo, como consecuencia de las ventajas diferenciales que presenta el litoral ecuatoriano para la producción de cacao. Este carácter de transición de las relaciones de producción es propia de una base originaria de acumulación capitalista y cumple un doble papel. En primer lugar, expropia a los campesinos de sus medios de producción y en segundo lugar, genera contemporáneamente una masa de plus trabajo extraordinaria. En la medida de la existencia de un mercado de tierra, en la medida de un propietario puede vender sus tierras y colocar a interés el dinero percibido y en la medida en la que el propietario expande su producción en función de su utilidad, se puede calcular la renta absoluta que percibe en función de los dividendos que otorga el sistema bancario a capitalistas depositados. Se trata de una renta de monopolio en cuanto que toda la tierra apta para la producción cacautera ha sido acaparada por los grandes propietarios. La tierra como acaparamiento monopolista de una riqueza natural insustituible permite a los grandes propietarios captar una renta que representa al menos la tasa de interés. En efecto, el cacao tenía un precio único en Guayaquil. Cada tipo tenía su precio adecuado a sus calidades específicas. El cacao arriba superior tenía un precio superior al de arriba corriente, que a su vez tenía precios superiores al cacao balao y machala. En el año 2005, el país produjo 114.000 toneladas métricas de cacao, volumen que representó uno de los récords históricos de producción y una generalización de ingresos de 173 millones de dólares sobre todo. Del volumen total, el 72% se exporta en grano, el 24% se convierte en materia prima útil para la fabricación de chocolate y semi-elaborados, y el 4% se destina a industrias artesanales del país. Es interesante comprobar cómo a partir de 1914, en que se inicia un periodo de sobreproducción mundial y cuando el Ecuador comienza a perder su papel privilegiado ante la producción cacautera de las colonias inglesas. Las zonas de Machala y Manabí pierden su importancia en las cosechas anuales, dándose más tarde el fenómeno en la misma zona de Balao. Las diferencias y diferentes zonas cacauteras perciben, pues, rentas diferenciales dentro de su inserción en el mercado mundial y es este el que determina cuáles son las zonas más aptas y cuáles las peores tierras. La mayor parte de las grandes cacauteras surgen en el siglo XIX y ellos expropian grandes cantidades de tierra y desarrollan el cultivo del cacao en la mayor parte del área apta. Expanden continuamente la frontera agrícola sobre la base de la redención de cultivos y llevan a cosechar miles de quintales de cacao. Comprender esta diferencia entre plantadores y hacendados es fundamental para entender la estructura del comercio, de la banca y de los servicios. En fin, para entender la estructura de las clases dominantes que se da durante el periodo del auge cacautero, la base se encuentra en el campo, la circulación de la ganancia. En ese sector permite comprender cómo desarrollan los otros sectores,
Todas las condiciones de esta acumulación violenta y rápida se realizan en pocos años. Entre 1880 y 1900 se arma las grandes fortunas, se desarrollan la banca y el comercio. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo les voy a hablar sobre la utilidad según el tipo de árbol de cacao. Aquí tenemos como primer punto la renta diferencial, donde nos habla sobre la utilización de distintos árboles de cacao, que era similar a la renta diferencial segunda. Esto se daba debido al resultado de diferentes inversiones. Como segundo punto tenemos el cultivo de cacao venezolano, que tenía una apariencia de haber sido exclusividad de grandes propietarios asociados al capital extranjero, donde la mayor inversión requerida por el cacao venezolano impedía que propietarios que no disponían de liquidez monetaria asumieran tal tarea. La utilidad de percibida por el plantador cacautero estaba determinada por un conjunto donde señalaba el nivel de explotación de la fuerza de trabajo, la renta absoluta, la renta diferencial, el comportamiento y la situación en las zonas cacauteras en el mercado mundial. Como podemos observar en la imagen, tenemos una explicación clara, donde nos dice que tenemos la utilidad de una plantación cacautera dependiendo del grado de explotación de la fuerza de trabajo que lograba imponer ciertos números de trabajadores agrícolas, ya que aquí utilizaban sobre todo el capital desembolsado en salarios, desembolsado en ciertos salarios y medios de producción. Además percibía una renta absoluta en cuanto a los propietarios de las tierras, renta que se podía calcular sobre la división en el precio de la tierra producida. Obviamente esto era depositadamente en el banco. Puede percibir igualmente una renta diferencial segunda y dependiendo del efecto que tiene mayores inversiones sobre el rendimiento de los árboles de cacao. El aumento de la composición orgánica del capital, que hacía subir en general la productividad de trabajo y el rendimiento de la mata. También aquí se disminuyó por otro lado los costos de producción por el quintal de producido. Esta renta diferencial segunda asumía tanto el carácter local, era decir, frente a las otras plantaciones cacauteras de la costa, como un carácter internacional frente a todas las plantaciones a nivel mundial. Por otro lado, el precio del cacao se descentralizó, donde este generaba un chocolate y este era de gran calidad y amargo sobre todo. Por tal motivo, en 1910, Ecuador llegó a ser el principal exportador de cacao de todo el mundo, llegando a obtener el 50% de la producción mundial gracias a grandes cambios sociales, políticos y económicos dados por la revolución liberal de Eloy Alfaro. Los grandes cacauteros no pagaban impuestos y sus exportaciones estaban muy bien vistas por el Estado en relación cuando un producto cacautero generaba plantaciones. Estas daban frutos alrededor de 5 o 6 años, en donde se retribuyó su porcentaje en un resultado de ganancias hacia el mismo propietario. También los plantadores de cacao realizaban una mayor inversión en todo el proceso de producción. En sí apoyaban a la mayor contratación de sembradores y jornaleros que intensificaban el cultivo en todas las tierras pertenecientes, y se puede decir que estas aumentaban el capital de inversión y que estas se venían retribuyendo en medios de producción y unos mejores salarios. Por último, en el sector cacautero existían dos facciones que se separaban, puesto que uno tenía una mayor hegemonía en el control económico y en el control de la tierra, mientras que otra no, por lo cual se llegaba a dar una gran rivalidad entre grandes hacendados y grandes plantadores, puesto que uno manejaba un macromercado y querían absorber a los que